Aquí para la iglesia, a nuestras oraciones, nuestra atención, nuestro aprecio, por cierto, para él y el mensaje de Dios que trae para con nosotros. Y el hermano Joel va a traducir para el hermano Levi nuestras oraciones también por el hermano, para que traduzca el mensaje correctamente, ¿no? Porque si no ya sería otro mensaje, ¿no? Así que nuestros mejores deseos para ambos. Hermano Levi, please come up here. Joel también. Dice que no fue planeado que parezca un poco los colores de la ropa. Y de verdad que no fue. Tampoco el color de la piel, por cierto. Buenos días, hermanos y hermanas. Good morning, brothers and sisters. That's all I got. Es todo lo que tengo. But it is an honor and a privilege to be able to be here with you today and be able to preach the word before you today. Pero es un honor y privilegio poder estar con ustedes en esta mañana y poder predicar ante ustedes. I'd like us all to go to the Lord in prayer before we get started this morning. Quisiera que por favor nos dirijamos en oración al Señor antes de empezar este estudio. Most kind and gracious Heavenly Father, we thank you for another day of life. We thank you for this opportunity to gather in your house, Lord, and worship you. Father, we just ask that as we get into your word this morning, that you bless the reading of your word, that you open our hearts and our minds to it, that we may grow by it. And Father, we just humbly ask that you make your spirit known to us today. Lord, help us to grow in you and in service to you. And Lord, I humbly ask you just to speak through me this morning, that today may be only about what you have to say and not about what I have to say. And it's in your name we pray. Amen. Amén. All right, if you will, turn with me to Genesis chapter 22. Sí, por favor, vamos a Génesis capítulo 22. We're going to be going through verses 1 through 14 this morning. Vamos a estudiar los versículos del 1 al 13 en esta mañana. We're going to be looking at the account of Abraham and his call to sacrifice his son Isaac. Vamos a hablar sobre Abraham y cómo fue llamado a sacrificar a su hijo Isaac. And what we can learn from this account, from this story, Y lo que aprendemos en esta historia is we can learn from Abraham's fatherhood example during this trial of life. podemos aprender de la paternidad que tuvo Abraham con su hijo en estos momentos. All right, so let's look at verses 1 and 2. Vamos a leer los versículos 1 y 2. Génesis 22, 1 y 2. After these things, God tested Abraham and said to him, Abraham. And he said, Here I am. Then he said, Take your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah, and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I will tell you. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. So we see here that this really, I don't know how to explain it, a very big deal, a very big trial is placed before Abraham.
Podemos ver aquí en este capítulo o en estos versículos una prueba bastante grande hacia Abraham. Abraham is asked of God himself to sacrifice his only son. Dios le estaba pidiendo a Abraham que sacrifique a su propio hijo. And this is an even bigger deal because we understand that Abraham saw Isaac as one of his best and biggest blessings he's ever received from God. Y es aún más difícil porque entendemos que Isaac era uno de los regalos más grandes que Dios le dio a Abraham. I believe we've all been through trials that God has sent our way for the purpose of us growing, but I don't know that any of us has faced a test this big. Pasamos por muchas pruebas, por pruebas que Dios nos permite pasar para crecer, pero no sé si alguno de nosotros hayamos pasado alguna prueba tan grande como esta. I honestly don't know if I could handle being given a test like this from God. Honestamente no sé si yo podría manejar esta prueba o este pedido que le hace Dios a Abraham. As a new father, it's hard for me to even imagine. Como un nuevo papá es difícil para mí aún imaginar siquiera esta situación. But ultimately, as fathers, we should welcome these tests and trials. Pero como padres deberíamos tomar como bienvenido estas pruebas de Dios para nosotros. It is by these trials that we grow in the Lord. Es a través de estas pruebas que nosotros crecemos en el Señor. It helps us to be better for our families and to be a better example unto them. Y de hecho nos ayudan a ser mejores para nuestras familias y ser un mejor ejemplo para ellos. I would also like to read for you real quickly Job chapter 5 verses 17 through 18. Quisiera ir a otro versículo. Yo soy Job. Okay, Job 5, 17. Job 5. Sí. Okay, vamos a ir por favor a Job 5. 17 and 18. Los versículos 17 y 18. Job 5, los versículos 17 y 18. It says here, Job chapter 5, verse 17 through 18, "How happy is the man whom God corrects. Therefore, do not despise the discipline of the Almighty, for he wounds, but he applies the bandage. He injures, but his hands also heal." He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menospreciéis la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Whatever tests or trials we may be facing in this life, Sea cual sean las pruebas que estemos enfrentando en esta vida, as God's children, it is purposed for our growth in the Lord. Como hijos de Dios es parte de su propósito para nuestro crecimiento en el Señor. So we should take these trials willingly and happily. Entonces debemos tomar estas pruebas felices, ¿no? Debemos tomar estas pruebas felices. Although they might not be fun or easy, Definitivamente no van a ser divertidas o fáciles, God is doing these things for our own good. pero Dios está haciendo esto por nuestro propio bien. And that is exactly what Abraham is going through in the story we're looking at today. Y eso es exactamente lo que está enfrentando Abraham en la historia que estamos viendo hoy. So going back to Genesis 22, let's look at verses 3 through 6. Entonces volvamos a Génesis 22 y vamos a ir en los versículos 3 al 6. We see here an example of what true obedience to God looks like due to Abraham's actions. Podemos ver aquí un ejemplo de lo que una verdadera obediencia a Dios significa a través de las acciones de Abraham. Let's go ahead and read. Leamos. So Abraham rose up early in the morning and saddled his donkey and took 2 of his young men with him and Isaac his son. And he split the wood for the burnt offering and arose and went to the place that God had told him. Then on the 3rd day, Abraham lifted up his eyes and saw the place from a distance. Abraham said to his young men, "Stay here with the donkey.
The boy and I will go over there and worship and then return to you. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Did Abraham at any point question God's command? Abraham en algún punto de la historia cuestionó la voluntad de Dios o el pedido de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. At no point did he question. He immediately obeyed God's command. No lo hizo, ¿no? En ningún punto él cuestionó el mandato o lo que había pedido Dios. As fathers in the world we live in today, we should strive to be just as obedient. Como padres en un mundo como en el que estamos hoy, deberíamos buscar ser padres con este tipo de obediencia. If the Holy Spirit is leading us to do something for the Lord, we should do it without question. Si el Espíritu Santo nos está guiando para hacer algo en obediencia a nuestro Dios, deberíamos hacerlo sin preguntar. Abraham's example of obedience to us should serve as an example for us to show to our families. Abraham es un ejemplo de obediencia para nosotros y debería también ser un ejemplo que podemos mostrar a nuestras familias de obediencia. Being obedient is a testament to our devotion to God. Ser obediente es un testamento de nuestra devoción a Dios. And if you are providing that example to your family, you're giving your children something to follow whenever they face trials. Y si es que estás mostrando este ejemplo a tu familia, le estás dando el ejemplo a tus hijos para que puedan saber qué hacer cuando enfrenten estas pruebas, cuando crezcan. Let's look at verses 7 through 10. Vamos a los versículos del 7 al 10. But Isaac spoke to Abraham, his father, and said, My father. And he said, Here I am, my son. Then he said, Here is the fire and the wood, but where is the lamb for the burnt offering? And Abraham said, My son, God will provide for himself the lamb for a burnt offering. So the two of them went together. Then they came to the place that God had told him. So Abraham built an altar there and arranged the wood, and he bound Isaac his son and laid him on the altar on the wood. Then Abraham stretched out his hand and took the knife to slay his son. But the angel of the Lord called to him out of heaven and said, Abraham, Abraham. And he said, Here I am. Then he said, Do not lay your hands on the boy or do anything to him, because now I know that you fear God, seeing you have not withheld your only son from me. Then Abraham lifted up his eyes and looked, and behind him was a ram caught in a thicket by his horns. So Abraham went and took the ram and offered him up as a burnt offering in the place of his son. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Lo siento, I got ahead of myself.
Lo siento, leyó más de lo que había leído y yo también lo siento, también hice lo mismo. Focusing on verses 7 through 10 here, Enfoquémonos solo en los versículos del 7 al 10. we see that Abraham was going to carry out the command. Podemos ver que Abraham estaba listo para seguir o para cumplir el mandato, Having absolute faith that God would provide. teniendo fe absoluta de que Dios iba a proveer. This is an example of faith that we need to follow. Esto es un ejemplo de fe que necesitamos seguir. But we also see here that this example of faith Abraham taught to his son in the midst of this situation. Pero también podemos ver que este ejemplo de fe, Abraham lo enseñó a su hijo durante esta historia. In verse number 7 again, it says, "But Isaac spoke to Abraham his father and said, 'My father.' And he said, 'Here I am, my son.' Then he said, 'Here is the fire and the wood, but where is the lamb for the burnt offering?' En el versículo 7 dice, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? And what did Abraham say? ¿Y qué respondió Abraham? He said, 'My son, God will provide for himself the lamb.'" Hijo mío, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, e iban juntos. Even when Isaac started to begin to question what exactly was going on, Aun cuando Isaac empezaba a cuestionarse o a preguntarse qué estaba pasando, Abraham's answer to him was to have faith in God's provision. la respuesta de Abraham a su hijo fue que tenga fe en la provisión de Dios. And it was that thought that Isaac would have in his mind as he was bound and placed on the altar. Y ese era el pensamiento o la enseñanza que Isaac tenía en su mente mientras era amarrado en el altar. This is a life lesson that Isaac was taught, Esto es una lección de vida de la que he sido enseñado, to look upon the Lord always. de poner nuestra mirada en el Señor siempre. Something Brother Percy always says as well, keep our eyes on the Lord. Algo que el pastor Percy dice constantemente, mantener nuestros ojos en el Señor. May we learn, as Abraham did, Aprendamos como Abraham lo hizo, to be just as consistent in our faith, a ser consistentes en nuestra fe, to always understand that God will provide and take care of us. a siempre tener claro que Dios está al cuidado y que va a proveer para nosotros, Regardless of where He leads us or what He asks us to do. sin importar lo que Él nos lleva a hacer o nos pide que hagamos. And may we also be sure to teach our families to continue to look to the Lord as well. Y también tenemos que enseñar a nuestras familias a poner su mirada en el Señor, así como en Abraham. Gentlemen, if you are a father today, it is your job to be the spiritual example of your home. Caballeros, si tú eres un padre de familia aquí, es tu responsabilidad enseñar a tu familia a poner... To be the spiritual example Ok, of the home. perdón. Okay, hermano, si tú eres padre de familia, es tu responsabilidad ser el ejemplo espiritual en tu casa. So lastly, in verses 11 through 14, Finalmente, en los versículos del 11 al 14, we see a lesson in how faith in the Lord is rewarded. podemos ver una lección de cómo la fe en el Señor es recompensada. Let us read 11 through 14 again. Leamos nuevamente los versículos del 11 al 14. But the angel of the Lord called to him out of heaven and said, Abraham, Abraham. And he said, Here I am. Then he said, Do not lay your hands on the boy or do anything to him, because now I know that you fear God, seeing you have not withheld your only son from me. Then Abraham lifted up his eyes and looked, and behind him was a ram caught in a thicket by his horns. So Abraham went and took the ram and offered him up as a burnt offering in the place of his son. Abraham called the name of that place, The Lord Will Provide, as it is said to this day, In the mount of the Lord it will be provided. Entonces el ángel de Jehová
le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. My friends, it is in the midst of difficulties that we prove our worth. Hermanos, es en el medio de la dificultad que somos probados por el Señor. This is how God teaches us lessons, De esta forma es como Dios nos enseña lecciones, by placing us in situations where our faith and trust in Him is tested. poniéndonos en situaciones donde nuestra fe y nuestra fe en el Señor va a ser probada. It is the same lesson that Abraham was taught, and we get similar lessons today. Es la lección que fue enseñada a Abraham en esta historia y es las lecciones que nosotros tenemos que aprender hoy. May we prove to be faithful fathers in the midst of the situations we find ourselves in. Debemos probar que somos padres confiables en el medio de dificultades como estas. May we be a consistent example of faith and devotion to Christ to our families. Debemos ser unos ejemplos consistentes de fe en medio de situaciones así para nuestras familias. Although today's message is geared mostly towards the fathers here today, El mensaje que se dirige hoy a los padres en esta mañana, we can all learn from this todos podemos aprender de esta historia. to be faithful and obedient A ser creyentes y obedientes to the direction of God, a la dirección de Dios, to the leadership of the Holy Spirit. al liderazgo del Espíritu Santo. Can we look at our own lives and see how we can be better in those areas? Podemos vernos a nosotros mismos y ver cómo podemos ser mejores en estas áreas. We always should take God's word and reflect in our lives what we can do to be better for Him. Debemos siempre reflexionar en la palabra de Dios y ver cómo podemos ser mejores para Él. So before we leave here today, let us make sure that we understand how God wants us to change. Antes de irnos en esta mañana, asegurémonos de tener claro lo que Dios quiere que cambiemos o cuánto Dios quiere que cambiemos. Thank you very much, and let's go to the Lord in prayer once more, Muchas gracias y tengamos una oración nuevamente. and then I'll turn the services back over to Brother Percy. Y luego devuelvo el micrófono al pastor Percy. Most kind and gracious Heavenly Father, we thank you so much for your word, that it is available to us, Lord. We thank you for the freedom to have a church to gather in wherever we are. Father, we thank you so much for your Holy Spirit, for Jesus Christ, for everything you've done for us. Lord, continue to guide us, continue to challenge us, and help us to be glad in these challenges, for we know that they are purposed for our growth. Lord, forgive us for our many failures. Help us to recognize the changes we need to put into place. And Lord, we love you and thank you so much for all you do. And it's your name we pray. Amen. Amén. Vamos a ponernos de pie, sí, vamos a ponernos de pie para entonar un canto a manera de invitación, el número 88 en la sección coros. Coros número 88.
fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Sigue los pasos de Cristo, te conduce al Padre de amor, con su protección y su bendición. Vamos a hacerlo de nuevo, ¿sí? Con su protección y su bendición. Y el piano se cae, ¿verdad? ¿Ya? De nuevo, con su protección y bendición. Con su protección y su bendición, triunfarás en la prueba y dolor. Amén. Conociendo a algunas personas mexicanas, aprendí algo hermoso, me pareció hermoso de ellos. Cuando usted llama, no sé si tiene que ver con los sectores también de México, pero usted cuando llama a alguien, ¿no? por su nombre le dice, por ejemplo, ¿no? José, y una de las cosas que ellos dicen es, mande. Me parecía hermoso eso, me parecía, quizás ya sea costumbre nada más, pero me parecía humilde de parte de la persona que respondía, mande, como que estoy a su disposición. Si usted se dio cuenta, Abraham, cuando su hijo le dijo, Padre, ¿qué es lo que dijo Abraham? ¿Se acuerda? Heme aquí, hijo. Cuando Dios le dijo, Abraham, ¿y qué es lo que dijo Abraham? Heme aquí. Qué hermoso sería si nosotros, padres, madres, hijos, hermanos, creyentes, ni bien escuchemos a Dios, mande, quiero obedecer. Qué hermoso sería. Pero nos cuesta muchas veces a nosotros rendirnos a ese nuestro Dios. Imagínese usted nuestro Dios, aquel que definitivamente puede hacer que nuestras vidas tengan sentido. Y nuestras vidas no van a tener sentido cuando nuestras vidas vayan a la manera que queremos. Nuestras vidas van a tener sentido cuando ellas vayan a la manera que Dios quiere. Mande. Mande, Señor. Quizás usted en esta mañana quiere decirle a Dios, heme aquí. Perdona. Perdona. Habrá alguien que quizás desee decirle a Dios eso. Heme aquí, Señor. Perdona. Perdona. Vamos a dirigirnos al Señor en oración, despedirnos también de este momento. Después de la oración me agradaría compartir algo con ustedes. Hermano Vicente, por favor, nos diriges en esta oración.
Amén, amén. Gracias. Tomen asiento por un par de segundos, bueno, un poquito más, ¿sí?